Hoy vamos a hablar de Alemania, de la CDU, de su nuevo líder que ha sido escogido recientemente y de las elecciones federales que se celebrarán en septiembre de este año. Y para ello tenemos el placer de darle la bienvenida al Club Tocqueville al doctor Wilhelm Hofmeister, que es el director de la Fundación Konrad Adenauer para España y para Portugal. Querido Wilhelm, bienvenido a casa, aunque sea virtualmente. La verdad es que ya ha participado en algún evento del club, es amigo del club, y también la Fundación Konrad Adenauer. De hecho, gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer podemos organizar el seminario de pensamiento político que celebramos una vez al mes y que ya va por la tercera edición. Pero como decía, hoy hablaremos de Alemania, de estas elecciones que se celebrarán en septiembre y en las que no se va a presentar la canciller Angela Merkel. Tras 16 años como canciller de Alemania, y hace unos años que dijo que esta sería su última legislatura, y entonces se abrió pues las quinielas de la sucesión. En 2018, cuando se escogió a la actual ministra de Defensa, a Annegret Kramp-Karrenbauer, como líder de la CDU, se pensó que podía llegar a ser la sucesora de Angela Merkel. Pero el año pasado renunció al liderazgo del partido y se abrió este proceso para encontrar un nuevo líder de la democracia cristiana, ¿no? Que ha culminado ahora recientemente con la elección de Armin Laschet. Entonces, la primera pregunta que nos gustaría que respondieras es ¿cómo ha sido este proceso en el que finalmente, sobre todo, se han enfrentado Armin Laschet, que probablemente representa un poco el continuismo? El Financial Times decía Merkelism without Merkel, parece que representa un poco el centrismo, la visión centrista de Angela Merkel. Y la otra opción, el otro candidato, Friedrich Merz, que quizás parecía representar una opción más derechista, ¿no? Pero nos gustaría que nos dijeras quién es Armin Laschet y qué es lo que representa políticamente. Bueno, primeramente, buenas noches, Nuria y los espectadores. Un gran placer participar más una vez en una actividad del Club Tocqueville. La CDU en Alemania, y no solamente el partido de la Unión Demócrata Cristiana, sino también la política alemana ha observado durante el último final de semana, digamos, algún acontecimiento importante, no solamente para la CDU, sino también para Alemania, para el sistema político, para el país, porque el mayor partido político eligió un nuevo líder y ese líder tiene una opción muy clara de ser por lo menos el candidato de ese partido mayor en las próximas elecciones generales, y puede ser que él será el sucesor de Angela Merkel. Sobre eso vamos a hablar tal vez más tarde. Sí. Ahora, como ya mencionaste, esa elección tiene sus antecedencias. Por un lado, algunos desarrollos internos de la CDU desde hace algún tiempo, pero por otro lado también un aspecto que no toman en consideración muchos observadores. Y ese aspecto que me parece importante son los cambios del sistema de partidos políticos en Alemania. Hemos observado en los últimos años en casi todos los países europeos cambios considerables de los sistemas de partidos políticos, una mayor heterogeneidad, la aparición de partidos populistas, en algunos países también la aparición o el fortalecimiento de partidos de izquierda y un debilitamiento de todas maneras del centro político. Alemania pensaba estar exento de esos acontecimientos, como pensábamos estar exentos, digamos, de las dificultades de COVID que volvieron a atacarnos ahora en las últimas semanas.
Pero pensábamos que el sistema de partidos políticos era lo suficientemente estable para defenderse de un ataque, digamos, de la derecha populista. Y la verdad es que no somos incentos, no somos fuertes, no éramos demasiado fuertes, digamos, para frenar esos ataques de una derecha populista que es el AfD, ya conocido fuera de Alemania, el partido Alternative für Deutschland. Pero también hemos visto el fortalecimiento del Partido de los Verdes, que es un partido todavía, yo diría ya no tan joven, pero un partido tampoco muy viejo en el sistema de partidos políticos. Hemos visto también el debilitamiento muy fuerte de la socialdemocracia, de la antisocialdemocracia. Y tenemos también la situación especial en algunas partes de Alemania, que es Alemania Oriental, que eran las anteriores regiones de la extinta Alemania Democrática, de la GDR. Y estos desarrollos del sistema político ya contribuyeron a una, digamos, caída leve, pero constante, de la CDU, ¿ya? Durante los últimos 20 años. ¿Ya? No solamente hace poco, sino durante los últimos 20 años tenemos que observar en Alemania que los partidos perdieron muchos militantes, tanto la socialdemocracia como la CDU, y que los partidos también perdieron votantes. ¿Ya? Es decir, la CDU, que en los años 90 todavía entraba en las luchas electorales, en las campañas electorales con la esperanza de tener a lo menos 40 más porcentaje. ¿Ya? Ahora ya hemos llegado a un momento cuando estamos muy contentos de llegar a 30 plus. ¿Ya? Y hemos también observado que la socialdemocracia perdió aún más, algo que no se podía imaginar, nadie se imaginó en los años 90. ¿Ya? Es decir, la dispersión, la heterogeneidad del sistema de partidos políticos, el enfraquecimiento de los partidos, y dentro de los partidos también tenemos una cierta heterogeneidad. Es decir, no es solamente más difícil de mantener unido el sistema de partidos, sino también el partido que más representa, digamos, el sistema de partidos, que es la CDU, o que es el partido llamado Popular Volkspartei, que es una aglomeración de diferentes enfoques y pensamientos políticos, todos, digamos, en el centro, pero también se veía que es más difícil de mantener, digamos, esa unión unida. El partido tiene el nombre Unión, porque es la unión de diferentes corrientes, pero es más difícil mantener unida esa unión. Habían, digamos, algunos acontecimientos, y debo decir que, digamos, un punto especial, un punto que contribuyó mucho a una situación conflictiva y al crecimiento del partido AfD fue la llamada crisis migratoria del año 2015, cuando la canciller Merkel abrió las fronteras de Alemania. En un primer momento creo que había un gran nivel de aceptación, ¿ya? Pero por algunos acontecimientos se perdió, digamos, ese ánimo. Y la crítica frente a la señora Merkel creció no solamente de fuera, sino también dentro de su partido. ¿Ya? También habían en los últimos años dos crisis económico-financieras muy importantes en Europa. Una era la crisis del 2008 y la otra era la crisis del 2011, digamos, ambas las crisis muy relacionadas. La 2008 era más bien en efecto de la crisis mundial, pero la 2011 era la crisis de la deuda de algunos países. Y ahí, en esa situación, Alemania, como los otros socios europeos, era llamado de colaborar con algunas políticas de rescate, digamos, de colaboración. Y también había una tensión
no solamente en el discurso público de Alemania entre los partidos, sino también dentro de la CDU. ¿Ya? Porque algunos sectores de la CDU querían una posición más estricta, ¿ya? Y otros querían tomar una posición más abierta, digamos, de colaboración y de algunos mecanismos financieros más, digamos, más flexibles para esa colaboración con los otros socios europeos. También hay algunos otros temas que últimamente ya no se menciona porque parece que esos temas son consumidos, pero son temas para alguna gente, que es el aspecto de la familia, digamos, el casamiento entre los mismos sexos, la política energética. También era una decisión casi unilateral de la señora Merkel en el año, eso era hace 10 años, 2011. ¿Ya? Es decir, una decisión de cerrar las plantas nucleares, y hay un sector muy importante dentro del partido de la Unión que estaba y que todavía está en contra de eso. Es decir, hay diferentes temas de conflicto que ya no podían ser resueltos de una forma tal como en el pasado, cuando la gente se sentaba y al final resultó, digamos, un compromiso con todo, con que todos quedaron satisfechos. Es decir, y esos corrientes, digamos, llevaron a un debilitamiento de la señora Merkel durante los últimos años en la CDU, en el liderazgo de la CDU, y después de haber, digamos, perdido elecciones o, digamos, después de algunos resultados electorales muy malos hace 2 años. Entonces, la señora Merkel decidió anunciar que primeramente se retiró de la presidencia del partido y después anunció que no va a presentarse nuevamente como candidato a canciller. Y en aquella época, es decir, ya casi 3 años ahora, o 2 años y medio, empezó la pelea interna entre, digamos, representantes de esos diferentes corrientes. Por un lado, ese corriente, digamos, más moderno o un corriente más al lado de la señora Merkel, que defendía la política de la señora Merkel, y otro corriente que defendía, digamos, otras políticas. ¿Ya? Esas políticas que no necesariamente en todo aspecto son más conservadores, pero son considerados en el contexto alemán como más conservador. ¿Ya? Sí. Y esa otra corriente fue representada hace 3 años y ahora también nuevamente por el señor Merz, Friedrich Merz, ¿ya? Que además tiene un conflicto antiguo personal casi con la señora Merkel, porque él era jefe de bancada cuando Merkel fue elegida presidente del partido. Perdió las elecciones, ella no como candidato, pero la CDU perdió con un candidato de la CSU en 2003 las elecciones. No, en 2002 las elecciones generales, y entonces Merkel después de las elecciones dijo: yo como presidente del partido, yo no puedo sentarme, digamos, en el parlamento y dejar otra persona ser el vocero del grupo parlamentar. Y entonces Merkel reclamó para sí y asumió finalmente con el apoyo de la bancada el liderazgo de la bancada, y el señor Merz, que era hasta entonces jefe de la bancada por un tiempo muy limitado, se molestó mucho y al final se retiró de la política, y desde entonces tiene un rencor personal contra la señora Merkel, y todo el mundo lo sabe. ¿Ya? Es decir, él tiene realmente ese posicionamiento político un poco más conservador, porque es un hombre ahora. Él salió de la política, fue al sector financiero, ganó mucho dinero, es un hombre con mucha fortuna ahora, ¿sí? Que también en Alemania siempre es un poco sospechado. ¿Ya? No es tan fácil como en otros países como Estados Unidos, que siempre elige millonarios, o en Alemania eso no es tan fácil.
y entonces Merz se presentó hace 3 años y en el sector de Merkel se presentó la señora Kramp-Karrenbauer y ganó por un margen muy estrecho en el Congreso de Hamburgo del partido. Sin embargo, digamos, los sectores que habían apoyado a Merz no aceptaron. Y además, todavía había mucho tiempo para las próximas elecciones. Entonces, la señora Kramp-Karrenbauer, como supuesta sucesora de Merkel y candidata al chanciller, tenía mucho campo, mucho camino por correr y siempre con problemas, siempre con sospecho. También se notaba, con todo respeto para ella, que ella era primera ministra de un estado federado muy pequeño y parece que le faltaba, digamos, la conexión en la capital. ¿Ya? Digamos, no tenía una red suficientemente grande y estable ni entre gente del partido ni entre los medios de comunicación, que es muy importante. ¿Ya? Y entonces a ella le faltaba mucho apoyo, digamos, en su gestión de partido, cometió algunos errores eventualmente. Y sobre todo el año pasado había una situación en uno de los estados del este, en Turingia, cuando en un parlamento regional la CDU, digamos, por omisión, aceptó la elección o contribuyó a la elección de un representante del Partido Liberal, ¿ya? Como primer ministro, pero con el apoyo del Partido Popular derechista. Y entonces apareció que la derecha y la CDU habían elegido ese primer ministro, y Kramp-Karrenbauer tentaba en las noches anteriores de convencer a la gente del partido local de no actuar de esa manera, justamente por ese problema eventual, que al final fue un problema real. Y ahí se mostró que no tenía ninguna autoridad, y Merkel, que estuvo en ese momento en un viaje a África del Sur, llamó para la gente del partido y dijo: ustedes tienen que terminar eso cuanto antes, eso no lo voy a aceptar. Y entonces la gente del partido, aunque no le gustaba, digamos, aceptaron la orden de Merkel y, digamos, deshizo esa elección, pero Kramp-Karrenbauer quedó completamente desautorizada y ahí renunció de la presidencia y de su ambición. Y ahí comenzó, digamos, nuevamente el proceso de elección de un presidente del partido. Habían nuevamente 3 candidatos, pero dos diferentes, digamos. Uno que era Merz, que ahora reclamó, digamos, su derecho nuevamente a ser presidente del partido. Y 2 otros, uno era el diputado Röttgen, que es un diputado bien conocido en Alemania, presidente de la Comisión de Política Exterior. Él era por un momento ministro de Medio Ambiente con Merkel, pero también, digamos, había un problema con él. Él era presidente del partido en Renania del Norte-Westfalia. Él perdió una elección y, digamos, su sucesor como en la presidencia de Renania del Norte en Westfalia era Armin Laschet, que primeramente ganó, digamos, la presidencia de esa región como primer ministro y se presentó después, ahora hace ya 10 meses más o menos, como candidato a la presidencia del partido. Y Laschet, se dice que Laschet es un merkelianer, que Laschet es un hombre, digamos, más de la línea de Merkel. Bueno, es una historia larga. No sé si debo hacer una pausa para la gente respirar un poco en este momento. No, yo creo que estamos siguiendo muy bien esta fragmentación dentro del propio partido, ¿no? Decías, hay fragmentación en el panorama general, pero también hay fragmentación dentro del propio partido. Antes de que vayamos entonces quizás a hablar un poquito más de Laschet, aún así se ha de decir, a pesar de esta fragmentación, que Alemania es, dentro de las potencias occidentales, políticamente el país más estable. Si lo comparamos con lo que sucede en Estados Unidos o con lo que sucede en el Reino Unido
o lo que sucede con Francia, dijéramos que es la potencia occidental, a pesar de todas estas fragmentaciones, más estable. Y eso seguramente, insisto, claro, decías, la figura de Merkel se ha ido debilitando, pero también seguramente es gracias al liderazgo de ella que ha podido mantener, a pesar de todo, mucha estabilidad en el país, ¿no? Sí, es Merkel y es el comportamiento, es la cultura política, porque un aspecto importante me parece, digamos, la cultura política de Alemania está muy orientada hacia el consenso y el compromiso. Eso lo hemos aprendido. Eso es una lectura, digamos, de la experiencia de Weimar y de otros acontecimientos. Y ya los padres de la Constitución de Alemania se preocuparon de organizar el sistema tal que los partidos debían buscar consenso y compromiso. Por eso tenemos esa figura del voto de desconfianza constructivo, para que nunca haya un vacío de poder y siempre hay una mayoría, y la mayoría casi nunca, solamente una vez en la historia de la República Federal había una mayoría absoluta de un partido, de la CDU, en 57 con Adenauer, pero no antes sino después. Entonces siempre hay la exigencia de formar una coalición. Y eso ya los partidos, la gente del partido tiene en su DNA. Yeah. Y hoy en día, y eso es un cambio importante del sistema de partido político, si tú ves la situación y los enfrentamientos entre CDU y Verdes durante los años 80 y 90, cuando los Verdes empezaron como un partido radical de izquierda, digamos, pacifista, ecologista, quasi marxista, entonces no había cómo encontrarse, ¿ya?, entre CDU y Verdes. Solamente algunos jóvenes diputados de ambos los partidos, los Verdes eran casi todos jóvenes, pero algunos pocos de la CDU se sentaron entonces en Bonn, en la capital, antigua capital de Bonn, se sentaron con representantes de partidos verdes y fueron a tomar pizza, ¿ya? Y uno de ellos, que como joven diputado participó en esa Pizza Connection, ¿ya?, que era primeramente para conocerse, para acercarse, para hablar un poco sobre política, sobre las diferencias y las, digamos, intereses comunes, era Laschet. Es decir, ya en aquella época él mostró, digamos, su carácter de buscar alguna conexión con otros sectores o de integrar posiciones, ¿ya? Era un joven diputado del 94 a 98 y después fue al Parlamento Europeo porque perdió su escaño en el Parlamento Federal. Pero en esa época, 94, cuando todavía había enfrentamiento muy fuerte entre Verde y CDU, por ejemplo, por el tema de la migración, de la cultura, digamos, y todo eso. Entonces ya él estaba mirando también hacia un lado que para muchos de la CDU era un lado prohibido, un tabú. Era prohibido, un tabú. Y entonces, durante los últimos años, ahora tenemos varias coaliciones a nivel de los Estados Federados entre Verdes y la CDU, y aún en Baden-Württemberg tenemos la situación que los Verdes están en el liderazgo de una coalición y la CDU es el socio menor, ¿ya? En Hessen es otro al revés, digamos, la CDU está en la dirección del gobierno y los Verdes son un partido menor. En el norte, en Schleswig-Holstein, la CDU está liderando el gobierno y los Verdes son miembros de una coalición junto con los liberales. Es decir, eso es un poco la característica del sistema de partidos. Yo siempre digo, después de las elecciones, los políticos en Alemania se preguntan, ¿qué nos quieren decir los electores? Claro. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Ya? Y entonces el partido mayor reclama el liderazgo del partido para sí, pero tiene que buscar socios y entonces comienza a tomar contacto con otras agrupaciones. Sí. Y
Sí, no, perdona. Estaba pensando que esto tanto en Cataluña como en el conjunto de España nos iría muy bien importar esta cultura política, porque muchas veces vemos que después de las elecciones los líderes políticos siguen inamovibles, siguen en sus mismas Mm. posturas y son incapaces de llegar a un consenso. Esto que comentabas, esta idea de pactar con el adversario y entender que no es un enemigo, nos puede dar pie a que, si quieres, puedas explicar un poquito más el credo político de Laschet, que, como decías, Mm. es el presidente regional de Sí, un land muy importante en Alemania. sí, sí. No, como ya dije, Laschet es un hombre considerado del centro, muy cerca a Merkel, y él era, digamos, siempre una cosa muy importante que lo marcó, era que él era uno de aquellos líderes de la CDU que fiel a Merkel también en su política de migración. ¿Ya? Porque algunos otros la criticaron, eh, huyeron, ¿ya? En un momento porque pensaban que era más popular, estaba más crítico, Sí. porque eso ayudaba a la derecha, pero Laschet siempre quedaba fiel, digamos, en esa cuestión. En otras cuestiones es, digamos, también un hombre equilibrado, pero hay que saber, es el presidente del estado de Renania del Norte de Westfalia, que había sido tradicionalmente el estado, digamos, de la industria alemana, sobre todo de la industria pesada de Alemania. Allá habían las minas, digamos, de carbón, todavía hay algunas minas hay la industria del hierro, hay otras industrias. Es una región que ha vivido una transformación muy brusca durante las últimas décadas, pero se nota en sus posiciones que él está siempre, él sabe que él todavía tiene un gran número de los trabajadores tradicionales en su estado federado. Y entonces él siempre habla del trabajo, de la industria, de defender. Él es en favor de la protección del clima, claro, pero su segunda frase después del compromiso con la protección del clima es la segunda frase que ahora repetía también durante el congreso del partido y en entrevistas después, siempre dijo, bueno, pero también tenemos que cuidarnos de mantener los plazos de empleo, no debemos aumentar los impuestos, tenemos que construir un ambiente favorable a la economía. Es decir, no es un radical, digamos, de izquierda, para decirlo así, ¿sí? Sino es un hombre, digamos, en esas posiciones económicamente casi conservador, se puede decir. Él está además en un gobierno con los liberales que le facilita mucho, digamos. También en Renal Norte-Westfalia comenzaron con algunas políticas muy estrictas del combate al crimen organizado. ¿Ya? Es interesante ver que Laschet en su gabinete como primer ministro, él invitó al presidente de los trabajadores democracianos como ministro social. Es normalmente el lado izquierdo o izquierdista de la CDU. Son los, digamos, son los sindicatos de la CDU y gente normalmente con muy relacionado a la iglesia, digamos, a la doctrina social y todo eso. ¿Sí? Es decir, es el lado social de la CDU, es decir, el representante nacional de esa agrupación dentro de la CDU es ministro de Renania del Norte-Westfalia. También invitó a un representante de los empresarios de la CDU a ser ministro en su gabinete. Es decir, tiene esos ambos lados, integró en su gabinete. Y también invitó la presidenta de las mujeres, de la ala de mujeres, también a ser ministra de mujeres en su gabinete. Tiene una conocida persona con descendencia migratoria, digamos, que
claro que es alemana, pero sus padres venían de Turquía, que es secretario de Estado para la integración. Es decir, él es capaz de juntar mucha gente y sobre todo en la política de seguridad doméstica, digamos, o de seguridad pública. Él y su ministro del Interior tienen una buena gestión, ¿ya? En su lucha contra el crimen organizado, que en Alemania últimamente se ha notado más, porque hay algunos clanes, se llama clanes, que son famosos en Renania-Nordwestfalia y en Berlín y en algunas otras partes. Y Renania-Westfalia Norte ahora, desde que Laschet asumió la posición de primer ministro, tiene bastante éxito en esas políticas, y el ministro del Interior es también bastante popular fuera de las fronteras. Es decir, en ese sentido yo caracterizaría Laschet como una persona que sabe integrar diferentes posiciones. Que sabe integrar, que tiene experiencia de gestión, pero ¿todo esto será suficiente para ser el candidato de la CDU en septiembre? ¿O dicen algunas encuestas que hay otra persona que tiene más carisma, que tiene mejores números, más aprobación, que sería Markus Söder, el presidente de Baviera, ¿no? ¿Qué posibilidades reales tiene Laschet de ser el candidato de la CDU en septiembre? No. Yo creo que él tiene la mayor posibilidad, porque es el presidente de la CDU, es el presidente del partido mayor. Claro que últimamente las encuestas indicaron que él no era el más popular de los tres candidatos. En algún momento apareció como el menos popular de los tres. Nadie de los tres era demasiado popular, digamos. Las diferencias no eran dramáticas. Claro que los medios de comunicación destacaron un poco. Laschet, en su forma de ser, en su lengua, digamos, corporal y todo eso, no es una persona muy expresiva, no es una persona muy alta, sí, es más bien una persona, y se presentó en el partido como una persona como todos, uno de los otros, digamos, un vecino, uno de nosotros, y eso lo hizo muy bien. ¿Ya? Es claro que no es uno, digamos, con todo respeto, no es el presidente del partido, digamos, pero se presentó muy bien en su discurso. Habló de su país, que era minero, y habló de algunas otras cosas. También habló de la política internacional. Es decir, se presentó muy bueno, mucho mejor, todos dicen. Su discurso era mucho mejor que el discurso de los otros dos, pero hasta ahora él tenía un perfil relativamente bajo, ¿ya? También porque no se había presentado hace 2 años en la lucha interna. Alguna gente ya esperaba que él iba a presentarse, pero él recusó. Entonces alguna gente dice, Laschet no tiene, digamos, el coraje de presentarse y es muy cuidadoso, se cuida mucho, pero ahora parece que era la táctica mejor. Y ahora, en cuanto a la candidatura para la Cancillería, yo creo que él tiene la mejor opción de ser el candidato. Söder en ese momento es muy popular. Como yo no soy un hombre de Baviera y de la CSU, yo, como otros de la CDU, tengo mis reservas, digamos, frente a nuestros amigos bávaros. Söder hace poco, hace 3 años, comenzó o participó en una pelea casi mortal entre la CDU y la CSU, y él era uno de los casi, digamos, querían sacar a Merkel de su lugar. Ahora se presenta, digamos, al lado de Merkel, digamos, y es todo paz y amor, pero eso, y él cambió porque se dio cuenta en un momento cierto, ¿ya? Antes de las elecciones bávaras pasadas, en un momento se dio cuenta que el populismo que él tentaba
no funciona. ¿Ya? Tampoco en Baviera, porque en Baviera la gente puede ser conservadora, pero no es de derecha, digamos. Y entonces Schröder entendió en el momento cierto y cambió, y hoy en día es un hombre verde, digamos, abraza los árboles. Pero algunos comentaristas dicen, nunca se sabe, digamos, cuando comienza nuevamente. En la cosa del COVID, él comenzó a ser muy duro durante los últimos años. Durante el último año. Siempre se adelantó, digamos, no respetó siempre, digamos, los acuerdos con los otros primeros ministros. Apareció por alguna suerte, digamos, porque era el presidente de los primeros ministros, que hay una informalidad, digamos, de presidente entre ellos temporalmente. Y justamente él era presidente y por eso siempre apareció al lado de Merkel en las conferencias de prensa. ¿Ya? Y eso entonces aprovechó mucho de la popularidad de Merkel en ese momento. Pero ahora ayer dijo, parece que ahora los números en Alemania son favorables en cuanto al COVID, y de repente Söder aparece hoy en la prensa diciendo no debemos ser más estrictos, debemos liberar a la gente. El propio que hizo el sheriff duro, ahora ya cambia. Es un poco populismo. Sí, por eso yo creo que, y él mismo sabe, cruzando el río Meno, ¿ya? Hacia el norte, es decir, cruzando la frontera entre Baviera y el resto de Alemania, es una cosa complicada para un bávaro en la política alemana. Entonces, si todo va como es esperable, en las encuestas dicen que la CDU obtendría más del 30% de apoyos, y lo que parece que se puede vislumbrar es un cambio de alianzas, ¿no? Quizás siguiendo el modelo austríaco, que dijéramos que sea ahora el socio menor del gobierno son los verdes. ¿Podría suceder que en Alemania la próxima legislatura cambiáramos la Große Koalition con el SPD y la CDU pactara con los verdes? Mucha gente espera eso, hay que ver. Digamos, yo diría no hay una decisión final, todavía hay que esperar, digamos, el voto del elector. Claro. Y muchas cosas pueden acontecer, porque hoy en día la política es muy rápida, los ánimos pueden cambiar, puede haber una cosa, digamos. Merkel en ese momento es muy popular. Merkel, digamos, es realmente un fenómeno. Nunca bajó, la popularidad de ella nunca bajó por abajo del 50%. Y la aprobación de su gestión, ni durante las crisis, cuando había mucha crítica, pero siempre había una alta tasa, digamos, de gente que la apoyaba, que no vota necesariamente CDU. Claro, claro. Porque, claro. Y entonces esa aceptación, ahora la CDU está en 35% en las encuestas más o menos, probablemente debido a la popularidad de Merkel también. Mantener eso es difícil. Digamos, por otro lado, la CDU tiene una estructura fuerte de partido político, muchos miembros, etcétera, PP. Probablemente va a salir como primer partido en la elección. Ahora hay que ver si a los verdes realmente les va muy bien. El tema del cambio climático ha perdido un poco, digamos, el empuje que tenía el año pasado por toda la cosa del COVID. Los verdes son se ve claramente que ellos quieren entrar en el gobierno y hacen muchos compromisos con sus programas. Algunos jóvenes de los verdes critican ahora a los viejos, como en los otros partidos. Y hay que ver, puede ser que los liberales, si pasan los 5%, la barrera del 5% que tenemos, puede ser, si los liberales pasan, que puede haber un gobierno tripartito. ¿Ya? CDU o cuarto partido incluso, CDU, CSU, verdes y liberales. ¿Ya? Bueno, la socialdemocracia está sonando una coalición de izquierda
con la izquierda, con el partido de la izquierda y con los verdes. Pero yo creo que difícilmente van a ganar una mayoría. Ya. Y la otra opción tampoco me parece muy viable, que es una opción entre verdes, liberales y socialdemocracia. Es decir, lo más probable por el momento es que la CDU nuevamente va a liderar un gobierno y yo supongo que Laschet va a ser el candidato y tiene muchas posibilidades de ser el próximo canciller. Nos queda poco tiempo, pero quería hacerte una última pregunta. ¿Crees que el próximo gobierno alemán tendrá una actitud diferente en políticas europeas? ¿Tendrá una actitud diferente en cuanto a las políticas de austeridad? En cuanto, bueno, a la idea de seguir manteniendo, ayudando a los países del sur de Europa, o quizás va a intentar aliarse con algunos países, los llamados frugales del norte, y por tanto ser más estricto en políticas de austeridad. ¿Vislumbras algún cambio a nivel europeo? No, yo creo que Laschet no va a continuar, no va a ser un continuismo simple, que alguna gente escribe. Pero yo creo que en la política europea, él es muy pro-europeo. Él era miembro del Parlamento Europeo por un periodo y medio. Ahora tiene buenas relaciones con Macron. Tiene un cargo, digamos, como encargado de relaciones con Francia. Y entonces tiene un contacto directo con Macron. Tiene mucha disposición para colaborar. Él es muy pro-europeo. En eso creo que no hay duda. Yo creo que por lo menos lo mismo como Merkel. Se podía hasta decir que Merkel era un poco temerosa, esperaba mucho en algunos momentos. Yo creo que en esas cosas Merkel puede ser aún más proactivo en algunas cuestiones. En otras cuestiones, él va a tratar de marcar el partido, también para contener esos sectores que tienen que reganar en algunas cuestiones de la economía, en algunas cosas de impuestos, digamos, en algunas políticas más bien domésticas, no tanto europeas. Y entonces el cordón sanitario a Alternative für Deutschland continuará también, entiendo. Claro, no, eso han dejado claro todos. También Merz ha dicho claramente, conmigo no habrá ninguna colaboración. Y lo que es importante, Merz cometió un error después del Congreso de Partido, porque reclamaba de Laschet ser ministro de Economía, que había significado un conflicto entre Laschet y Merkel inmediatamente, claro que no. Pero ayer Merz, en una carta a todos los miembros del partido, se disculpó por ese error y se comprometió a colaborar lealmente con Laschet, y también algunos seguidores de ellos quedaron un poco irritados, y ahora, digamos, yo creo que todos saben que tienen que unirse atrás de Laschet, que no hay alternativa, y con eso el partido va a las elecciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, porque yo creo que nos has ofrecido un mapa, un panorama general fantástico, muy, muy incisivo. Vamos a ver qué sucede en septiembre, esperando que sea lo mejor para Alemania, lo mejor también para Europa, porque necesitamos una Alemania estable y fuerte. Y esperamos poder contar contigo en futuras ocasiones. Muchísimas gracias, Jürgen. No, gracias por la invitación y quedamos en contacto. Sí.